Buenos días. Hoy nos vamos a referir a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es simplemente una copia de las redes neuronales biológicas del cerebro humano. ¿Cómo pensamos los seres humanos? Primero preguntamos, luego nos responden y después concluimos. ¿Cómo nació? Resulta que en 1842 una matemática llamada Ada Lovelace imaginó de manera especulativa que la máquina, además de ser apta para operaciones matemáticas, podría componer textos complejos y crear música. Solo hasta 1943 se creó la primera red neuronal y ya en 1956 ya se creó el concepto de inteligencia artificial. En síntesis, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un algoritmo de tipo matemático basado en ecuaciones lineales. Lo que hicieron los ingenieros de sistemas y los creadores de software fue implantar las redes biológicas del cerebro humano a la máquina. En otras palabras, es el cerebro humano artificial que se programó para la máquina. ¿Y cómo funciona? Se pensó primero en las redes neuronales, pero esas redes neuronales necesitaban mecanismos de alimentación. Entonces, por eso nació el concepto de repropagación. ¿Y en qué consiste? Simplemente en que, como todos los días, nosotros como humanos le incluimos cada vez más información, la máquina de manera automática y secuencial va generando nuevas opciones. Con el paso del tiempo ya vinieron los perceptrones y el perceptrón codifica patrones para poder presentar esas nuevas opciones. Siguió evolucionando y nacieron las redes convolucionales que permiten procesar imágenes y videos. Luego vino la creación de librerías de código abierto, hasta llegar a la creación de las redes generadas por enfrentamiento de redes neuronales. ¿Para qué? Para que dos redes diferentes puedan llegar a conclusiones y de esta manera se pueda ver con más claridad la información. En ningún momento hasta ahora la inteligencia artificial
va a reemplazar la capacidad cerebral del ser humano. ¿Por qué? Porque la máquina no tiene ni imaginación ni creatividad. Es únicamente el ser humano. La inteligencia artificial ha llegado a tal punto que hoy, por ejemplo, los automóviles ya no los ensamblan personas, sino robots. Entonces, ¿cuál es la definición de inteligencia artificial? Inteligencia artificial es la creación de redes neuronales que se implantan a la máquina para que, mediante sistemas de repropagación, aprendizaje continuo, secuencial y enfrentamiento de redes neuronales, se llegue a la multiplicación de opciones. Pero para que esa inteligencia artificial funcione, se necesita el mecanismo de Big Data. ¿Y qué es Big Data? Big Data es la misma base de datos que nosotros conocemos en los formularios que hacemos todos los días para pagar impuestos y contratos de arrendamiento y promesas de venta, ¿no? Por ejemplo, pero ya son multivariables y multisectoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya un computador común y corriente de una gran empresa no tiene la capacidad de almacenamiento de datos. Para eso se necesita un servidor que son macrocomputadores con millones de datos por segundo que procesan. De esta forma, las grandes empresas pueden hacer sus planes de crecimiento económico y gerencial. Entonces, ¿qué quiere decir multivariable y multisectorial? Pongamos de ejemplo una empresa como Ecopetrol. Ecopetrol refina, produce, transporta, explora y explota yacimientos petroleros y de gas. Entonces, ¿hay cuáles son las multivariables? Petróleo, gas, estudios sísmicos, geológicos, geofísicos, geosísmicos, orográficos, y cada uno tiene su especialidad. Entonces, cada tema de estos necesita la información proporcionada por esos especialistas. Eso es multivariable. Y multisectorial porque importa, exporta, refina, transporta e interviene en nuevos negocios como es, por ejemplo, la transición energética con los paneles solares. Entonces ya se está extendiendo fuera del petróleo a la transición energética. Entonces, por eso es multisectorial, pero para procesar esos millones de datos por segundo, los multisectoriales solo los puede hacer un macrocomputador. ¿Cuál es la ventaja de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es buena porque optimiza y agiliza el suministro de información. Otra ventaja es que presenta multiplicidad de opciones. Y esa multiplicidad de opciones se da mediante un mecanismo que se llama árbol de decisiones. Y ese árbol de decisiones te permite ver hacia arriba, hacia abajo, a los lados, cuál de las opciones que te presentan es la adecuada. De esta manera,
es que la inteligencia artificial trabaja. Pero ¿quién decide si esa opción es buena, regular o equivocada? Solo un equipo de trabajo especializado en inteligencia artificial. De manera que lo que hay que hacer es un reentrenamiento de la fuerza laboral, porque para cada sistema de negocio se debe hacer un modelo de inteligencia artificial, pero para que esa inteligencia artificial funcione en un computador personal, se necesita hacer segmentación. ¿Y qué es segmentación? La segmentación es simplemente dividir la información en pequeñas bases de datos para que las pueda procesar. Y ya cuando se tenga un macro plan de negocios, entonces se acuda al equipo de trabajo para que un servidor procese esa pequeña información en multivariables y en multinegocios. Entonces espero que estas reflexiones nos ayuden a entender el por qué nació la inteligencia artificial. Y una de las razones es porque los investigadores científicos descubrieron que la mente humana racionalmente es limitada. ¿Y por qué es limitada? Por una simple razón. Porque el cerebro humano no tiene una capacidad de almacenamiento infinita. Y entonces, ¿cómo aprendemos? Es la pregunta. Simplemente el cerebro de manera automática desecha aquel conocimiento que no considera útil e incorporamos nuevos. Eso se llama reaprendizaje. Estas consideraciones las hago para que veamos que la inteligencia artificial no va a reemplazar jamás al ser humano. Solo es un asistente operativo que nos permite agilizar la información. Pero quien toma la decisión si esa información es correcta o incorrecta es un equipo de trabajo interdisciplinario debidamente capacitado. Feliz día.